el algoritmo backpropagation como tal, ¿sí? Que es algo que es importante, es que ustedes van a encontrar en Keras o en diferentes paquetes de manejo de redes neuronales y redes neuronales profundas, van a encontrar diferentes nombres de algoritmos de entrenamiento, ¿cierto? Digamos, el gradiente descendente estocástico, van a encontrar el ADAN, van a encontrar el Momentum, van a encontrar el RMS-Prop y pues otros, ¿de acuerdo? Ellos en general por dentro utilizan el backpropagation. El backpropagation, más que el algoritmo de entrenamiento completo, es el algoritmo que permite ir definiendo los cambios que se tendrían que hacer en los gradientes o que se hacen en los gradientes para ir capturando el error en el proceso de entrenamiento y cómo se hace desde la capa de salida hacia la capa de entrada, ¿de acuerdo? Digamos, esa es la fase, pero la fase de ajuste de los pesos es lo que hace que el nombre del algoritmo cambie, ¿sí? El SGD es el que hemos visto normal, que es que el peso es igual al peso anterior, más o menos, bueno, dependiendo si estoy optimizando para maximizar o minimizar, por una rata de aprendizaje o un learning rate y multiplicado por la derivada, ¿cierto? Entonces la derivada del error que se está cometiendo en los pesos. Entonces esa fórmula yo la puedo ir complementando, entonces le agrego momentum o le agrego otras cosas y obtengo nombres diferentes de algoritmos. Entonces para que tengamos en cuenta eso, ¿cierto? El forward, o lo que llamamos forward, es lo que es coger el dato de entrada e irlo pasando capa a capa a capa hasta que entrega la salida. Eso es lo que vamos a llamar forward para que lo recordemos de las sesiones anteriores. Y el backward es solamente la parte en donde yo me devuelvo repartiendo culpas, pero simplemente es para el cálculo de los errores, de las derivadas o de los errores que se tienen que repartir. No hago ajuste de pesos. Después de hacer eso, de definir esos valores, normalmente viene el ajuste de pesos. Nosotros podemos pensarlo como en paralelo, ¿no? Me voy devolviendo, calculo los errores y ajusto. Me devuelvo, calculo los errores y ajusto los valores de los pesos de las diferentes capas. Pero normalmente las implementaciones dicen, pase para adelante, haga el backpropagation, que coja todos los errores y ajuste, ¿sí? Por implementación, porque como son operaciones de matrices grandes, pues mejor hacen todas las matrices de ida, todas las matrices de vuelta para los cálculos de los errores y después todos los ajustes, ¿de acuerdo? Entonces, para eso vamos a tomar un ejemplo sencillo. Tenemos básicamente dos entradas, tenemos nuestra Y o clase real, o los valores reales de cada uno de los registros, y tenemos esta estructura de red neuronal con básicamente dos capas, ¿cierto? La capa de entrada, la capa oculta y una tercera capa que sería la capa de salida, ¿cierto? Que tiene una sola neurona porque es un problema básicamente de clasificación. Recuerden además que pues el resultado de esta red neuronal, a pesar de que aquí es una sigmoide, todavía nos da un valor que está entre 0 y 1, entonces acá le colocamos adicionalmente básicamente un escalón, ¿cierto? Si es mayor que 0,5, pues retorne 1 y si no, retorne 0 para que sea un proceso de clasificación, pero en el proceso de entrenamiento esto no se tiene en cuenta para nada, ¿sí? O sea, esta parte donde se hace ya propiamente la discretización no lo tenemos en cuenta, llegamos solamente aquí hasta la neurona saca un resultado y ese resultado tiene un error, es decir, yo esperaba un 1 y me dijo 0,85, pues ahí hay un error de 0,15, ¿sí? Me tenía que dar 0, me dio como resultado 0,25, pues ahí hay un error de 0,25, entonces por eso no se tiene en cuenta esto. Antes se tenía en cuenta y pues eso fue una de las mejoras, o sea, al hacerlo así, pues de una u otra forma uno se estaba llevando como un agregado allí que le podía estar ayudando o le podía estar cambiando la dirección del proceso de entrenamiento, por eso no se tiene en cuenta. Ahora, ¿qué vamos a llamar una época para que tengamos claridad? Una época es que usted pasó todos los datos de entrenamiento al menos una vez, o sea, cada registro pasó una vez, hizo su forward y se utilizó para el backward. Entonces, cuando tú tienes un proceso de entrenamiento en el cual coges todo el dataset y lo pasas como matriz completa,
pues eso ya se termina convirtiendo en una época. Es una iteración, pero esa iteración completa es una época, porque pasaste todos los datos, ¿cierto? Ahora, cuando estamos trabajando con el SGD, que es el gradiente descendente estocástico, se supone que pasamos registro por registro, ¿cierto? Entonces, si en esta tabla tengo 8 registros y paso un registro, o sea, un registro lo pasé, entregó su resultado, me devolví, repartí, encontré los errores de ese registro, hice la actualización, eso es una iteración, ¿sí? Que involucraría que yo tengo que hacer 8 iteraciones para poder tener una época completa, ¿de acuerdo? Y por el otro lado, si yo lo hago, por ejemplo, con mini lotes o con mini batch, y digamos que el mini batch en este caso fuera de 2 registros, pues yo tengo que hacer 2 registros, 2 registros, 2 registros, 2 registros, listo. Ahí pasé los 8 registros y completé una época, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengamos presente. Esta arquitectura que nosotros estamos manejando, pues es acá una full connected con esto de acá, es aquí una full connected con esto de acá, y en este caso, en la capa oculta, la función de activación es ReLU, y la capa de salida es una sigmoide, ¿de acuerdo? Para que todos estemos claros. Bueno, aquí hay que tener claro una cosa. El resultado que yo obtengo acá como salida, que sería el Y gorrito, ¿cierto? El Y predicho. Ese Y predicho realmente termina siendo una sigmoide, ¿cierto? Que es la función que tengo acá. ¿Una sigmoide de qué? De lo que le salió de aquí. ¿De aquí qué le salió? Básicamente le salió la sumatoria de este valor que salió aquí multiplicado por esto, de este valor multiplicado por esto, de este valor multiplicado por esto, 1 multiplicado por esto y todo sumado, ¿cierto? Entonces, en última es la sigmoide de eso. Pero es que resulta que el valor que salió de aquí pasó por un ReLU y ese ReLU salió de una sumatoria de acá, ¿cierto? Entonces, de una u otra forma, la función de salida que yo estoy obteniendo realmente termina siendo como una cadena de funciones, o yo estoy acumulando funciones, ¿cierto? En esta es una sigmoide de lo que, perdón, coloco acá el puntero, esta es una sigmoide de lo que sale de acá, pero esto que sale aquí es resultado de lo de acá, pero lo de acá fue resultado, entonces en últimas allí es como si yo tuviera una función que en resultado es multiplicación de funciones, ¿sí? O una dentro de otra, ¿cierto? Entonces, por eso es que viene un poco el tema de la regla de la cadena. Acá hay otra cosa que es importante tener. Bueno, aquí lo mostraba en el sentido de que este A1 sub 0 realmente termina siendo el ReLU de lo que llegó acá, que es esto que tengo acá escrito, ¿cierto? Entonces, para tener en cuenta y que de pronto entendamos mejor, a estos señores los voy a llamar Z1, ¿sí? Que en últimas Z1 es igual a la sumatoria de los pesos de estos pesos por estas entradas, ¿cierto? Entonces, todo esto que se cogió aquí, se multiplicó y se sumó, da Z1. Y cuando ya pasa por en este caso por la función ReLU, ya tiene un resultado que se llama A1. Estos son los pesos de la segunda capa, por eso llaman W2. Y abajo los subíndices son simplemente para decir que esta se está conectando de la 0 de la capa anterior con la 0 de la capa siguiente. Esta sería la 1 de la capa anterior, que es esta, con la 1 de la capa siguiente y así sucesivamente. El bias pues va por aparte, ¿cierto? Y es como si fuera una entrada constante de 1. Ahora bien, cuando llegamos acá, vuelve y juega, todas estas entradas multiplicadas por los resultados que salieron por acá, pues son estas sumatorias con el bias. Y esto, la salida de esto se llama Z2. Y finalmente eso pasa por la sigmoide y lo que sale es A2, que es la capa final, ¿cierto? Este A2 en últimas es el Y predicho, ¿sí? Pero pues aquí se llama A1, A2 o Y para la última capa. Entonces, para que tengamos claro eso. Ahora bien, nosotros ya hemos hablado que necesitamos una función de pérdida y la función de pérdida es la que nos ayuda a ir haciendo el proceso de afinamiento de los pesos y de los sesgos, obviamente. Pero nosotros necesitamos para eso, como lo vimos antes en el perceptrón y como lo vimos en la regresión, las derivadas de los errores y todo lo demás. Acá hay un tema importante. Si yo quiero modificar estos pesos de aquí, ajustarlos,
pues yo tengo que pasar por esto de aquí antes para saber cómo ajusto estos pesos, ¿sí? Los pesos, ¿cómo los ajusto? Utilizando el método de gradiente descendente, pues ya sabemos que es el peso en este siguiente momento va a ser igual al peso antes menos la rata de aprendizaje, que en este caso es alfa, por la derivada de la función que está orientando nuestro proceso de optimización en relación con estos pesos, ¿sí? Pero eso a qué es igual, bueno, igual sería con los B2, con estos de acá, que en última es lo mismo, pero simplemente la entrada siempre es 1. Entonces, estos dos, fíjense que es la misma fórmula, la misma cara, ¿cierto? Pero los derivados pues van a dar diferente. Ahora, ¿a qué es igual la derivada, este pedacito de acá? Voy a hacerlo solamente con este porque el otro es más sencillo, inclusive, o sea, este de aquí es más sencillo. Esta derivada de la función de pérdida en relación con los pesos es igual a el error que se comete aquí, ¿cierto? Pero ese error se debe también al error que se comete acá, para poder definir el ajuste que se hace en este punto, ¿sí? Entonces, eso está definido acá como esto, como la derivada de la función de pérdida en relación con estos primeros pesos, los de la última capa, son iguales a la derivada de la función de pérdida frente a y, pero ya recuerden que es A2, ¿no? La salida de acá. Entonces, eso, pero eso está relacionado con que esa salida, ese A2 o esa Y predicha, pues depende de lo que le llegó. Entonces la derivada con respecto a Z2, ¿sí? Y esto es lo que se llama el error propiamente de esta neurona, ¿cierto? Pero eso pues también está dependiendo, quiero modificar estos señores, va multiplicado por la derivada de este valor de Z2 con respecto a estos valores que son los que yo quiero modificar, ¿sí? Entonces, esta cosa de aquí es realmente lo que me define a mí para la capa de salida, cómo voy a definir los cambios en los pesos. Pero ellos hacen alguna cosa que es muy interesante porque sirve para después hacer que los procesos de ahí para atrás, si yo tengo 1, 2, 3 capas intermedias, de ahí para atrás sea mucho más rápido. Y es decir, factoricemos unas cositas. Entonces, estas dos cositas que están aquí, que la vamos a llamar el error de la neurona, en este caso esta neurona, que es este valor, si ustedes se dan cuenta, esto es lo mismo que está acá, ¿cierto? Es idéntico. Y que en últimas es la derivada de la pérdida con respecto a Z2, porque es esto y después esto, es esto, ¿de acuerdo? Entonces, a eso lo van a llamar sigma 2, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Para obtener este valor, pues simplemente obtengo sigma 2 y después lo multiplico por lo que me faltaba, que era este otro pedacito y ya, ¿cierto? Entonces, podemos reducir esto a decir aquí sigma 2 por esto otro, ¿de acuerdo? Entonces, yo calculo esto y lo llamo sigma 2. Ahora, ¿cómo calculo este sigma 2? En este caso, sigma 2 dice que lo primero es la derivada de la función de pérdida en relación con y. La función de pérdida es esta, que es BCE, ¿cierto? Si yo cojo esta función y le aplico la derivada, me da este resultado, ¿sí? Pues cojan a mano o recuerden cálculo, pero cogen esto y ya, sale este valor, ¿sí? Ahora, eso va multiplicado por la derivada de y predicho con respecto a Z2, lo que entró. ¿Y esto qué es? Una sigmoide, ¿sí? Y la derivada de la sigmoide en la literatura, o si quiere la hacen, en este caso es igual a y predicho por 1 menos y predicho, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos estos dos, pues los multiplicamos, estos dos multiplicaditos, si quieren hacen la tarea y pues les da este resultado, ¿sí? Y digamos, lo importante de escoger estas funciones y de tener, por ejemplo, aquí una sigmoide es que se llega, por ejemplo, a un resultado de error muy sencillo. Si ustedes dan cuenta, toda esta neurona, el error que está cometiendo es simplemente la resta entre el predicho y el real, o el esperado, ¿cierto? Entonces, bueno, ya tenemos este sigma 2. Ahora, como nos hace falta complementar este pedacito para poder calcular este de aquí, ¿cuánto vale este de acá? Y este de acá, que es este valor, simplemente son los valores de salida de acá. O sea, A1, A2, A3. Y pues para el caso del sesgo es 1, que es este de acá,
¿sí? Entonces, esos valores, pues hay que calcular las derivadas de las salidas que se ocurren acá en Z en relación con lo que le entró, ¿cierto? Pero eso básicamente da los valores de entrada que llegaron acá, estos valores. Entonces, aquí ya tenemos para el LW, es decir, en relación con los pesos, escoger simplemente el error que calculamos y multiplicarlo por A1. Este de aquí hablo de trampuesta porque eso dependerá como tenga usted definidas las matrices. Y el del bias, pues me ha multiplicado por 1, o sea, es el error, se acabó el problema. Entonces, ya teniendo estos dos valores, yo vengo acá y podría ajustar los pesos, ¿sí? Porque ya calculé esto. Pero lo importante de eso es estas separaciones de los errores, porque eso se empieza a repetir y uno empieza a traerse valores de las capas de atrás, de las capas finales, hacia las de adelante, sin tener que volver a calcularlos. Entonces, ahora, en resumen, nosotros ya sabemos que la predicción es un resultado de la simoide de no sé qué por las... y esto va para atrás, ¿no? ¿Cierto? Que es en última la capa de, digamos, la tarea de hacer el forward. La salida del error, el error de salida de esta neurona o de esta capa, digámoslo, en este caso es una sola, es básicamente la resta del error. Después tenemos los gradientes. Los gradientes de los W son entonces este error multiplicado por las entradas que tuvieron esos resultados, esos pesos. El gradiente del sesgo, pues básicamente es el valor del error porque aquí tenemos un 1. Y el proceso de actualización, que es el que ya hemos visto. Aquí ya no está alfa, sino, no me acuerdo cómo se llama esa letra, pero es básicamente el alfa por el error, por los valores de A, que era la derivada de la función de error con respecto a W. De los Z con respecto a W. Ahora vamos bien, nos vamos para la siguiente capa. Nos vamos a devolver para saber cómo se deben modificar los valores de W, pero de este lado de acá. Ya estamos hablando de esto, ¿cierto? Entonces, fíjense que acá estoy diciendo que yo necesito saber cómo transportar todo ese error. Ya he dejado por acá error repartido, pero llegar hasta acá para poder definir eso. Y en ese proceso tengo que definir el error de las neuronas, de cada una de estas neuronas por separado. Ellas tienen un error, ¿cierto? Entonces, ¿cómo defino ese error? Lo mismo que lo definí acá, no necesariamente porque tengo que hacer toda la vuelta. Entonces, vuelve y juega. Para actualizar estos pesos, es los pesos anteriores por el alfa menos el alfa por la derivada desde aquí hasta el final, ¿cierto? ¿Y eso qué nos da? Pues básicamente la derivada de la función de pérdida con respecto a la función de salida, que es esta sigmoide, después la derivada de esa sigmoide con respecto al Z2, después la de ese Z2 con respecto a la entrada, porque a esto ya le repartimos errores, después la de estas entradas con respecto a Z, después Z con respecto a W, ¿sí? Que son estas que tenemos acá. Entonces, bueno, listo. Pero ¿qué podemos hacer allí? Si ustedes se dan cuenta, aquí ya tenemos cosas hechas. Esta tarea ya la tenemos. Esto de aquí, la derivada de L con respecto a Z2, esto ya lo teníamos, ¿cierto? En la anterior. Esta de aquí sí no la tenemos. Esta de aquí normalmente va a terminar siendo los valores de las entradas, o sea, lo que salía de la capa anterior, las A1, entonces aquí van a ser, en este caso, las entradas de la red, porque ya se acabó la red. Entonces ya hay cosas que se pueden resolver sin tener que volver a recalcular cosas. Yo lo que tengo que haber es guardado el error de la segunda capa, ¿cierto? Y me lo traigo para acá. Entonces allí yo ya empiezo a reutilizar cosas. Vuelve y juega, yo aquí hago pues otra vez la factorización, lo llamo sigma. Ahora pues obviamente el error de acá ya está relacionado con la derivada de ReLU porque estamos en la capa intermedia. Entonces vamos haciendo todos esos procesos y obtenemos pues básicamente los errores. Y si nos damos cuenta, en este caso al final los errores siguen siendo la misma, como la repetición de lo que se sucedió en la anterior. Tengo que calcular mis errores. Como soy sesgos, multiplico por 1, que es no multiplicar,
y después la derivada de la función de pérdida con respecto a los primeros pesos, o los que tenemos en este ejemplo, serían los del error multiplicado por las entradas, ¿cierto? Las A0 en nuestro caso son los X0, porque no hay más, de ahí para atrás no hay más. Entonces, de una u otra forma, yo ya estoy viendo que hay como una recurrencia de cosas. Ahora, si miramos esto, aquí estoy graficando, y bueno, aquí me traje los resultados de las capas anteriores, pero yo las voy a mostrar acá. Para calcular este valor de W, de la derivada de las funciones de pérdida en relación con los pesos de esa primer capa, pues básicamente hay un pedazo que ya es el error que ya habíamos calculado en el paso anterior. O sea, ese pedazo ya está resuelto. Y se resuelve no solo para los pesos, sino también para los sesgos, porque es el mismo valor exactamente. Hay otra cosa que ya sabemos, y es que normalmente esta última derivada de los z, que son las sumatorias de los x por los w más los b, derivado en relación contra los w, no es más que los valores de entrada a esa red, ¿cierto? Entonces, esos serían los A0 para este caso, y para este caso el A0 es 1, porque es el valor que le entra al sesgo, ¿sí? Entonces ya sabemos eso. De hecho, para que no se me confundan, más bien pensemos que el A0 es aquí solamente este pedacito, y a este pedacito ya sabemos que le entra 1, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué nos falta resolver? Nos falta resolver la derivada del A1, o sea, de la capa, con respecto a Z, y ahí está la función. Antes estaba la sigmoide, ahora no está la sigmoide, ahora está la ReLU, pues la derivada de ReLU. Y la derivada de ReLU, pues en últimas es sencilla, porque cuando el valor que entra es un valor superior a 0, la función es X, ¿no? La derivada es 1, la derivada de X es 1, ¿sí? Pero para valores negativos, la ReLU es 0, siempre 0, ¿cierto? No hay ningún problema, salió fácil. Entonces, por eso también es que es importante utilizar ReLU, o tiene ventajas utilizar ReLU. Entonces, aquí es la derivada de la función de activación, en nuestro caso, la derivada de ReLU. ¿Y qué nos queda por resolver? La Z2, ¿cierto? La salida, ¿qué Z2 con respecto a 1? ¿Qué está en la mitad de Z2 y A1? Están los pesos, esos pesos. Entonces son los valores de los pesos, los valores actuales, ¿no? Porque no puedo hacer la actualización y después tomarlo en cuenta. Entonces la regla termina siendo esta. Para la primera capa usted calcula, pues en la primera capa solamente realmente calcula este valor y este valor. Con eso resuelve primera capa. Y bueno, realmente no primera, la última capa, la capa de salida, ¿cierto? Y después me devuelvo aplicando esta regla, ¿cierto? Con lo anterior, multiplicado, y así me voy devolviendo, ¿sí? Entonces, fíjense que el método termina siendo bastante inteligente al hacer ciertas factorizaciones para poder resolver el tema de la propagación hacia atrás. Y bueno, aquí están ya todas las fórmulas completas de eso. En resumen, ya saben, la generalización, si estoy tratando de resolver la capa, no sé, tengo 5 capas y estoy tratando de resolver la capa 3, entonces en la capa 3 me voy y tengo que primero sacar todo lo de la capa 4, ¿cierto? Multiplicado por lo que está en los pesos de la capa 3, multiplicado por las derivadas de la función de activación de la capa 3, y lo mismo con lo de los pesos, ¿de acuerdo? Entonces esa es como la fórmula ya, digamos que se aplicaría capa a capa hacia atrás, ¿de acuerdo? Bueno, en resumen, el algoritmo ya teniendo la propagación y el gradiente descendente como para que lo tengamos más claro en la mente. Primero hay que calcular los errores de la derivada de la última capa. En este caso voy a llamarla C, ¿cierto? De la última capa, que ya sabemos que son solamente calcular el error, que son estas cosas, y con eso, adicionalmente ya sé cómo deberían hacerse las actualizaciones de los pesos, que son estas fórmulas específicas las que nos interesarían. El error, y después de calcular error, calcular esto y calcular esto, se acabó el problema. ¿Listo?
Y después yo me empiezo a devolver, si era C eran 10, pues la capa 10, la de salida. Entonces desde la 9 para atrás me empiezo a devolver y entonces a esos que me devuelvo, pues vuelve y juega. Los errores empiezan a ser básicamente estas multiplicaciones, que ya las vimos, y después con estas multiplicaciones yo calculo ya los ajustes, bueno, las derivadas de los que se tienen que aplicar para cada una de las capas anteriores, pero solamente tengo en cuenta los valores del anterior. ¿Sí? Yo calculo estos, vengo y calculo estos y ya los otros hasta ni me interesan. Calculo estos y con estos calculo los siguientes y ya. ¿Sí? Porque se va llevando esa información. Y finalmente se hace el ajuste de pesos con la fórmula normal. ¿Sí? Entonces esto como para que más o menos tengamos claro cómo es el proceso. Y ya para verlo, digamos, vamos a ver, yo tengo varios ejemplos, yo solamente les voy a mostrar en este caso un ejemplo aplicado a una red neuronal con dos capas, pero con gradiente estocástico. Ahora se me perdió asignatura. Miren, aquí está el ejemplo y ahí podemos darnos cuenta que sí se puede o no se puede hacer, porque acá podemos ver claramente eso. Entonces, el ejemplo es lo mismo, ¿no? Tengo mi dataset de entrenamiento y voy a meter un dato, ¿cierto? Con este dato de entrada yo parto de unos pesos inicializados, ¿cierto? Estos pesos inicializados me generan una salida. Esta salida de acá, pues básicamente, ¿qué es? Pues coger cada dato de aquí multiplicado por esto, ¿cierto? Más el sesgo, ¿cierto? ¿Sí o no? Este dato, el resultado es este por este, más este por este, más el sesgo. ¿Sí? O hacer multiplicación de, en este caso, matrices con una sola fila. Esta por esta, ¿cierto? Y sumarle esto. Y eso nos da este resultado, ¿cierto? Ese sería el primer componente de nuestro Z, de nuestro primer Z1. De la misma forma estos de acá, ¿sí? La multiplicación de estos dos de aquí, voy a ponerlo más grande porque creo que no se alcanza a ver bien. Y ahorita nos miramos el panorama completo. Eso, ahí sí ya lo vemos, ¿cierto? Entonces, yo los veo nada más haciendo así, no dicen nada. Entonces, mire, es este por este multiplicado por este por este. Este por este más esto. Eso me da este valor. Lo mismo para este siguiente, vuelve y juega. Este por este más este. ¿Listo? Y este es este por este más este por este más este. ¿Cierto? Que en últimas es muy fácil de comprobar porque como es 0, 1, esto va a ser 0 y esto va, sí, al multiplicarse, entonces va a ser realmente sumar estos dos valores. Entonces da menos 56 menos 0,23 da menos 79. ¿De acuerdo? Y lo que normalmente se hace no es lo que yo estoy haciendo, o sea, el cálculo 1 por 1. Realmente lo que se hace es multiplicar esta por esta. Estamos hablando de 1 por, bueno, esta hasta acá, no solamente estos dos. 1 por 2, 2 por 4, es una multiplicación de matrices natural, te va a dar un resultado, 1 por 2, 2 por 3 diré, 2 por 3 te va a dar un resultado de 1 por 3 y después le sumas esta de 1 por 3, ¿cierto? Normalmente se hace así, acá lo tengo detallado porque me pareció que la vez pasada cuando lo expliqué como la multiplicación de matrices se puede enredar más. Entonces ya tenemos este señor, que es nuestro Z, nuestra sumatoria según el grafiquito que veíamos allá. Ahora, ¿qué hacemos a ese Z? Le aplicamos la función de activación. La función de activación, según lo que hay acá, es una ReLU, ¿cierto? Según el ejemplo. Entonces, cogemos a cada uno de estos y le decimos ReLU. Mire, ahí está ReLU de lo que está acá, ReLU de lo que está allá abajo, ReLU de lo que está abajo, ReLU de lo que está abajo. ¿De acuerdo? Negativa, 0. Positiva, el valor. Positiva, el valor. ReLU. ¿Listo? Entonces ya tenemos las salidas. En este caso, ya salió este resultado de acá. Este sería el de acá, el de acá, el de acá. Y pues ya sabemos que el del bias es 1. ¿Listo?
Ahora, esa siguiente capa tiene en este caso 4 valores, los 3 pesos y el sesgo. Esos están acá arriba, los 3 valores del peso y el sesgo, ¿cierto? Entonces volvemos a hacer lo mismo. La entrada, que en este caso es esta la entrada, la tenemos que multiplicar por esto, ¿cierto? Y al multiplicarla, ese resultado se le tiene que sumar esto. Entonces acá, miremoslo. Entonces F2, el primero por su peso, la siguiente por su peso, la siguiente por su peso, todo eso se va sumando y se le suma esto. Y eso nos da la salida de Z, que en últimas es esta fórmula, ¿recuerdan? Cada entrada con su peso multiplicado se van sumando y al final se le suma el sesgo. Esta señora como resultado, ¿qué es? La sigmoide de lo que pasó acá. Entonces, si vemos acá arriba, dice sigmoide, ¿cierto? Entonces, si nosotros miramos, es la sigmoide de lo que está acá. Con eso ya logramos el forward, ya estamos aquí, ¿cierto? Y ya nos predijo, en este caso, un valor de 0.47. El valor que tenía que haber dado es 1, el esperado, ¿cierto? Entonces, ahí hay un error. Ese error, ¿cuánto es? El error, en últimas, es... Bueno, acá no le estoy colocando directamente, pero acá estoy colocando ya el resultado que saca la red. ¿Te acuerdas que yo les dije que esto pasa por este? Pero ese no lo tenemos en cuenta, simplemente es de chisme para saber cuál es el resultado que nos va a dar. Y ahí, por ejemplo, el castigo sería muchísimo más si tengo en cuenta ese valor, porque tenía que dar 1 y dio 0, pero realmente no estaba tan lejos, estaba cerca, estaba como a mitad de camino. Entonces, por eso no lo tienen en cuenta. Ahora, ¿cuánto es en este caso? Bueno, el error es la resta de los dos, ¿no? La resta entre el predicho y el real. Pero ya ¿cuánto es el valor de la función de pérdida? La función de pérdida, en últimas, estamos hablando de que la función de pérdida la estamos tomando como el error cuadrado dividido en 2, porque es un problema de regresión. En el ejercicio que vimos ahorita estábamos utilizando la entropía cruzada. Aquí, como es de regresión, voy a utilizar MSE. Y MSE como error es el valor real menos el valor predicho elevado al cuadrado. ¿Se acuerdan? Y bueno, lo dividen en 2, que no va dividido en 2 en el MSE, por aquello que les comenté de que al sacar las derivadas se me sale ese 2 y con el 2 de abajo pues se me anula y entonces me evito hacer una división por 2. No es más. Entonces el error acá es ese y si ustedes se dan cuenta es el valor predicho, que en este caso es este valor, el que salió, menos el valor real, que es el valor que está aquí, al cuadrado y al final al cuadrado y es multiplicado por un medio, o sea, dividido en 2. ¿Listo? Entonces ya tenemos el error. Ahora venimos a calcular lo que es el error de la neurona de salida. Solo de la neurona de salida porque esa es la última capa. Esta señora tiene un error. ¿Cuál es ese error? Básicamente, según la fórmula, el error es el error, que acuerda que decíamos que la sigmoide del error era no sé cuánto. Entonces es esto por la derivada de la sigmoide. La derivada de la sigmoide, pues yo la tengo ahí calculada por programación en Visual Basic for Applications, que en última es la derivada de la sigmoide, que es esa que decimos que si es X pues da 1 y si no pues como la derivada de 0 ahí queda como nada. Entonces, básicamente es el valor esperado menos el valor real multiplicado por la derivada de la sigmoide. Eso es el error. ¿Listo? Ahora ya sabemos que para obtener este valor, que es el que le vamos a sumar o a restar a nuestro W para que se modifique, este valor se saca con base en este valor y los pesos. Entonces, este valor multiplicado por L5 igual al error multiplicado por lo que salió de aquí de la ReLU, que es el error de esta señora, ¿sí? Multiplicado por lo que salió de acá. Y ahora este es el error de esta señora multiplicado por lo que salió de acá, que sería este valor de acá. Y finalmente esta señora, el error de este multiplicado por lo que salió de acá. Y este señor, el error de lo que está acá multiplicado por 1, pues ya me ahorro el 1, ¿de acuerdo?
Entonces ahí ya tenemos lo que se va a usar para hacer la... ¿Qué pasó? Aquí arriba para... Yo igual les pongo esto y lo quieren repasar. Aquí arriba están, por ejemplo, cuánto es la función de pérdida. Esta es la fórmula que estamos aplicando acá. ¿Cuánto es el valor del error 2? En últimas es esta fórmula, que esa fue la que habíamos calculado de la multiplicación y tal. Entonces es este valor de acá. Que esta es la sigmoide, este pedazo de acá es la sigmoide y este es el otro pedazo del error de la función de pérdida con respecto a la y o a la salida. Eso está acá, eso está multiplicación que está aquí, que aparece aquí. Cómo se calculan los demás errores y demás. Entonces, acá el que sigue es este. Este nos dice que es partiendo de lo que ya se sabía en la anterior, que es sigma 2, que lo tengo acá, y lo multiplico por los valores de los pesos. Entonces aquí ya puedo sacar el error de la siguiente capa. Entonces F2, que es este que ya tengo acá, multiplicado por estos pesos, ¿sí? De la capa 2. Fíjate que yo haría la actualización. Aquí calculé las derivadas y al calcular las derivadas yo diría, puedo modificar los pesos. Entonces vengo y modifico los pesos, pero para calcular el siguiente error yo necesito esos pesos viejos. Entonces no se puede. Por eso se hace todo al final. O sea, no es solo por optimización, porque estaríamos modificando en este momento. O sea, antes de calcular el error 1, yo ya estaría modificando el peso 2. Pero para el peso 1 yo necesito estos pesos. Entonces sí, no se puede. Eso no es solo por optimización, sí hay una relación en que se tiene que hacer todos los cálculos y después sí venir y modificarlos. Entonces, bueno, acá ya sabemos que entonces el error 1 es igual al error anterior, que es este de acá, según la fórmula que está acá arriba. Ya vemos que es el anterior multiplicado por los pesos. Entonces, ahí sale ya el F2. Es este por este señor, por este señor, por esta es la derivada de ReLU, ¿sí? Que es 1 si z es mayor que 0, ¿de acuerdo? Y entonces aquí vienen las multiplicaciones de ellos, ¿listo? Y procedemos a calcular, bueno, también calcular ¿cómo se dice? Las derivadas para esa capa, ¿cierto? Porque estas eran las derivadas de la capa anterior. Ahora vienen las derivadas con respecto a los pesos de esa capa. Entonces, estas derivadas de aquí, ¿a qué son iguales? A la derivada del error, al error que calculé, ¿cierto? Multiplicado, ahí sí va, por, se me está descuadrando todo, el B5, no está seleccionado, ¿cierto? Ya, por la entrada, porque el peso de ellos, ¿cuál es? Ya es el de atrás, y el de atrás ya es la entrada porque ya no hay nada más, ¿cierto? Entonces, por eso ya viene así. Entonces, aquí vuelve y juega, este es el error de S multiplicado por la entrada de S y así sucesivamente, ¿sí? Se supone que todo esto va B5 y va con C5, o sea, esta es la primer fila completa de entrada, la entrada de la una, la entrada de la otra, por eso es B5 y después C5. Y va multiplicada por el error hacia esa neurona de esta capa. Entonces en estos después son los otros, C5, B5, C5. Y van con la siguiente columna, que sería con la siguiente fila de acá. Después sería este señor, que es este señor, con otra vez la neurona para la primera y para la segunda entrada. La X0 y la X1. Eso es lo que está dando allí. Lo pongo más grande para que lo vean. Recuerden, miren, estas de aquí son B5 y C5. B5 y C5. Entonces ya tenemos B5 y C5. Y aquí, pues básicamente para esta señora, yo estoy multiplicando acá por B5 y estoy multiplicando por C5. Y el error de esa neurona es este. Entonces, este por B5 da este por C5 da este. Y lo mismo para la segunda neurona. Este de acá, pero por B5 y por C5. Y este de acá por B5 y C5. ¿Sí? Y ahora, para el tema de los errores relacionados con el sesgo,
Pues, ¿qué es igual? Pues básicamente tomar los errores de acá. Porque recuerde que eso va multiplicado por 1. Entonces, escoger este y transportarlo acá. Listo, es este mismo. Listo. Ahora sí ya tenemos todos los valores con los que vamos a hacer la operación de actualización, que son estos de acá y que son estos de acá. ¿Sí? Con eso es que nosotros hacemos la actualización. Porque nuestros W2 son el W2 original. Si yo me devuelvo, espérate, ahí estoy, no seleccioné, es simplemente el valor que está allá, que se me hicieron W2, acá, F2, para que se me ilumine. Aquí está W2, ahí lo vemos, ¿cierto? Ahora, se supone que es menos la rata de aprendizaje, aquí la tenemos, 0,1, multiplicado por AC5, y AC5 es este delta que calculé acá, ¿sí? Y eso se hace para todos, con respecto a lo que sería la capa de salida. Esa es la actualización de los pesos, ahí ya se hizo por eso aquí abajo dice update, ya esa es la actualización. Y aquí era el backward, cuando yo estoy repartiendo como las culpas, básicamente calculando los gradientes, con los que después voy a hacer la actualización. Pero primero se tiene que actualizar W1 para luego actualizar W2, ¿cierto? No, ahí sí no tiene problema. Yo podría actualizarlos de cualquier lado, porque estos valores ya están precalculados. Todo esto, o sea, esto ya no se le hace nada más. O sea, estos valores de acá y estos valores de acá, que son los que yo utilizo, ya no cambian. O sea, esos quedaron ahí. ¿Sí? Puedo hacerlo de aquí para allá o de allá para acá. No hay problema. Pero después de haber hecho toda la parte de backward. ¿Sí? Y vengo y hago la actualización. ¿De acuerdo? Bueno, ahí en este pues digamos que sería la versión estocástica, ¿no? Un registro a la vez. Cuando, si quieren mirar, yo les voy a subir el de Excel de mini batch, pues ustedes van a poder ver que ahí cambian un poquito las fórmulas porque yo ya no estoy trabajando con una sola, entonces tengo que sacar promedios de 10 o de 20, entonces ya no es, los errores no cambian pequeños detalles, pero pues igual es la misma lógica que acabamos de ver. Bueno, vámonos ahora a cómo se implementa eso solamente vamos a verlo implementado ya directamente en Python, lo que acabamos de hacer en Excel, lo mismo, ¿cierto? Yo tengo aquí la función relu, tengo la derivada de relu, aquí ya está la derivada, tengo la sigmoide, tengo la derivada de la sigmoide, que ya sabemos que es y menos 1 por 1 menos y. Tenemos acá cómo hacer, digamos, el forward para una red que tiene, en este caso, solo dos capas. Fíjense que aquí me sale los Z1 que llamábamos, que después pasaban a 1, después pasaban los Z2, y después los A2, y después ya el valor predicho que era como en el escalón, ¿sí? El balón ya de salida, ¿sí? Entonces esto es un forward, nada más, ¿sí? En este caso, no, en este caso yo estoy utilizando, no, este sí es el de clasificación binario, ¿sí? Sí, porque estoy haciendo el escalón. Gracias, Miguel. Entonces, tenemos básicamente aquí yo puedo decir que tengo dos capas. Dos capas aparte de la entrada, ¿no? Porque la entrada se supone que son los X. Los X, y paso por Z1 a 1, y después paso por Z2 a 2. En A2 ya se supone que saldría, pero como estoy haciendo clasificación, le aplico la escalón que nos dice si va a dar 1 o va a dar 0. Y adicionalmente, para todos los registros que están acá, le calculo el accuracy. O sea, hice todo el pasado de esos registros, que pudo ser uno o varios, no me interesa, porque aquí me llega un vector, ¿cierto? De entrada. Entonces pueden ser uno o pueden ser varios, le calculo el accuracy y retorno el accuracy, retorno el valor de A2 y retorno el valor predicho después de haberle aplicado el escalón. Bueno, esto es para hacer una gráfica de las curvas de pérdida y demás. Y aquí viene ya la definición de la red. Miren, la definición de la red básicamente nos dice que va a tener una matriz de 2×3. Una matriz de 2×3 en W1 significa que le entran dos datos,
y van a haber 3 neuronas. ¿Sí o no? 2 por 3. ¿Sí? Entonces, entran 2 y 3. Después van a haber unos sesgos, dice que 3. 1 por 3. Pues sí, porque en la capa que yo estoy hablando de la primera capa oculta va a tener 3 neuronas. Entonces, por eso tiene 3 sesgos. Después dice que hace 3 por 1 una matriz W. Entonces los pesos van a ser 3 que vienen de la capa oculta que acabamos de ver y terminan en 1. Quiere decir que hay una sola neurona al final, ¿cierto? En este caso. Entonces la constitución de nuestra red es 2 de entrada, 3 primer capa y 1 que es la capa de salida. Esa es la constitución. Y pues obviamente esa última neurona pues tiene un solo sesgo, es solo ella. Entonces pues es una matriz de 1 por 1 que en última es 1. ¿De acuerdo? Acá tenemos los datos de entrada, que son los del ejemplo allá de clasificación. De esta matriz saco el pedacito que son los X y el pedacito que son los Y. No los estoy estandarizando porque ya están entre 0 y 1. ¿Sí? Recuerden que es bueno estandarizar, pero no los estoy estandarizando por eso. Ahora, hago la inicialización de los pesos en forma aleatoria, ¿cierto? Y les pongo números aleatorios entre 0 y 1. Técnicamente va a funcionar porque el problema es sencillo, pero normalmente no es la mejor alternativa. Yo lo alcancé a mencionar tal vez en algún momento en la clase pasada. En Keras ya vienen cuando usted le dice inicializar, él ya está utilizando una técnica que hace que los valores varíen entre ellos en las mismas capas para que no se vayan a generar problemas en el entrenamiento. Defino aquí cosas básicas del proceso, como son definir la rata de aprendizaje, ¿cierto? Si la pongo muy grande, pues puede que no funcione. Si la pongo muy pequeña, funciona, pero se demora una eternidad. Entonces tengo que también saber definir ese valor. Defino cuántas épocas quiero correr el algoritmo. Y bueno, voy a colocar aquí para después graficar las curvas de pérdida y las curvas de accuracy. Empezamos el proceso de entrenamiento. El proceso de entrenamiento pues va a hacerlo por cierto número de épocas, ¿cierto? Y por cada época va a coger el dataset, ¿sí? Pero ese dataset va a cogerlo 1 por 1. Por eso hablamos de que este es GDS, ¿no? O sea, es gradiente descendente estocástico, registro por registro. Entonces, si el dataset tiene 8 registros, pues aquí este bucle for se va a hacer 8 veces. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y los estamos cogiendo en orden. ¿Sí? No nos preocupamos de escogerlos en desorden ni nada. Por ahora en orden. A lo sencillito. Cogemos el registro, el primer registro, en X y en Y, y le hacemos un reshape para que se comporte como si fuera una matriz de un solo registro. ¿Sí? O sea, porque no, cuando estoy haciendo las operaciones, yo no puedo mandarle como una sola dimensión, como un vector de una sola dimensión, sin decirle que es realmente de 1 por 3 o de 1 por 5, ¿sí? Es simplemente para hacer las multiplicaciones. Hago lo que sería el forward, lo que está allá arriba en el pero pues más sencillo porque solamente los zetas, los A, los Z de la 2 y los A2. Listo, ya tenemos eso. Aquí los podemos ver para ver si me están quedando igual con el Excel o no, ¿cierto? Después calculo el error. Ya sabemos que el error nos va a servir para empezar a repartir culpas. El error es el A2, que fue el predicho, ¿cierto? Menos el YSUI, que era el valor real, el que estaba en la tabla. Ahora, la pérdida, ¿cuánto es? Estos 2 al cuadrado, ¿cierto? El predicho menos el real al cuadrado dividido en 2 o multiplicado por 1/2. Y pues voy metiendo esta pérdida dentro de el que me va a sacar después la curva de pérdida. Ah, no, mentiras. Este es para la curva de pérdida, creo que la tengo por acá más adelante. ¿Cómo fue que la llamé? Loss history. ¿Sí? Esta es para ir calculando el error de este registro, después el error del otro registro, el error de los 8 registros cuando pasen todos, ¿sí? Y ese es el que yo voy a guardar allá en promedio para después promediarlo y sacarlo. Después empiezo a calcular los errores que ya sabíamos de
Este que llamo DZ es el que llamamos allá gamma, ¿fue? El gamma 2, el gamma 1, ¿sí? ¿Sí es gamma que llama esa letra? Delta. Los delta, pues sí, claro, es derivada. Delta 1, delta 2. Entonces los delta 2 es el error multiplicado por la derivada de la sigmoide. Y después las derivadas con respecto a los pesos y los sesgos era multiplicar por la traspuesta de las entradas de la capa anterior, ¿sí? Y aquí multiplicado por 1, ya listo, salió. Entonces, después vamos a calcular los deltas de la primera capa, y pues ya sabemos que es el delta de la segunda capa, multiplicado por los pesos de esa capa, multiplicado por la derivada de lo que salió en esa capa, que en este caso era una ReLU, la función de activación. Y después hago esto. Entonces ya calculé lo mismo que hicimos en el Excel, ir calculando los deltas y después los deltas o el error de esas capas y después los deltas de actualización para la función. Y aquí viene la actualización, que es el W2 es igual al W2 menos learning rate por el de W2 y así sucesivamente. Entonces si lo quieren ver así, pues también es más fácil, le quitan los comentarios y ahí lo entiende uno también un poco mejor de cómo se van calculando las cosas. Y también lo tengo, bueno, aquí esto se supone que se hace 8 veces, ¿no? Porque son 8 registros, 8 veces, y ahí terminó una época. Porque recuerden, siempre tienen que pasar todos los registros para considerarse una época. Guardo el loss history, guardo el accuracy, bueno, y lo que quiera guardar para mostrar. Y los resultados son estos. Esta es, por ejemplo, la pérdida de este ejemplo. Fíjense que acá trató de quedarse como estancada, ¿cierto? Como si estuviera ahí en una planicie y no supiera para dónde andar. Pero por fin encontró y ¡pum! Cayó. Y aquí ya está como llegando a su cero, pues ya encontró el resultado apropiado. Y este problema realmente es un problema SOR. Si ustedes si miran los datos es un SOR con más datos, pero es un SOR. 0, 0, 1, 1, 0, es un SOR. Así lo diseñé. Simplemente puse datos cerca, pero es un SOR. Y este es el accuracy. Y recuerde que hablábamos que el accuracy no siempre sube en este caso el accuracy sube porque baja el loss. No, o sea, no necesariamente. Uno esperaría que si esto está cayendo, pues el accuracy está subiendo y mire que no. Aquí se nota donde el algoritmo está como estancado, por acá se quedó, que no sabe para dónde pegar y pues obviamente el accuracy empieza a vibrar entre que se mejora y se empeora. Pero pues ya que al final ya llegó a su estabilidad, ¿sí? Entonces este también se los pongo allí para si quieren revisarlo. Y igualmente yo tengo allí otro hecho que es la misma versión, pero en este caso es la versión por batch, que es esta otra, ¿sí? Que también está allí publicada. Yo las pongo allí, está en detalle y pues ahí se puede ver cómo la diferencia entre registro por registro y la diferencia entre utilizar el lote. El lote es un poco más estable. Fíjense que la curva se ve bien, como que no se quedó estancada, ¿cierto? Se ve como más estable. La otra se ve como más, se notan esos pedazos en la que queda estancada. Pero digamos que puede ser esa estabilidad y la otra esa locura, pues en algunos casos una puede ser buena, otra puede ser mala. Por eso normalmente en la literatura uno termina utilizando batch pequeñitos, mini batch, que es como lo mejor de los dos mundos, ¿sí? La estabilidad y la capacidad de exploración que utiliza el estocástico, ¿de acuerdo? Entonces, eso como para terminar el tema. Yo igual también les voy a poner aquí la dirección de un video de DocsSV que explica un poco el tema de cómo llegué, cómo les mostré como las fórmulas y todo. Pues también es chévere porque él también lo explica, pues él lo explica muy bacano realmente. Es que por como me quedaba un poquito de registro, lo utilicé con Iris. Iris ya tiene 150 registros. El de las flores, virgínica, versicolor y no sé qué. Y aquí yo ya lo parto, específicamente hago aquí la partición entre entrenamiento y prueba. Y aquí inclusive le digo que utilice estratificado. No, este no.
No, Fashion MNIS es el que tiene 70.000 registros y cuando tú lo descargas directamente de ese Kalearn, él te trae 60.000 que son para entrenamiento y 10.000, no, no, aquí yo lo defino y pues obviamente dependiendo de cómo yo haga este proceso de entrenamiento, tomé el 80% para entrenamiento y el 20% para prueba, ¿sí? Pero pues esto es porque el dataset es más grande para que se viera que realmente funciona. Pero cuando yo hice la misma prueba con el dataset pequeñito, hace 8 días vimos MLP y lo utilizamos con Fashion y sí, también lo utilizamos con Iris, con Iris, sí. No, es que la semana pasada también fue MLP. La semana pasada también fue MLP, pero lo que pasa es que allí yo lo que hice fue correr de una vez un Keras que construía con todo el código de Keras. Aquí lo que estamos viendo es específicamente el entrenamiento. ¿Cómo? Sí, esta es. La otra ya es. La otra es Keras, o sea, eso es decirle, esta es la red y entrene. Pero en última sí, la semana pasada vimos Iris y vimos Fashion. Pero lo hicimos fue directamente con Keras. Entonces, ahí usted dice es entrenar, fit y ya, salió. Allá también era perceptrón multicapa. Aquí estamos haciendo un perceptrón multicapa que tiene una capa oculta nada más, porque pues hacer todas las tareas, de ahí para allá es todo repetitivo, ¿no? Si yo pongo 2 capas ocultas, pues el cálculo que hicimos se devuelve para el otro. Acá está hecho a manita, ¿sí? Esa segunda era oscura fue hace ya muchísimos años, y Backpropagation sigue siendo la base de casi todos los algoritmos, porque Adán utiliza RMS-Prod, es que no sé cuál no lo utiliza, o sea, el concepto sigue estando vigente. Entonces, y la magia de poder utilizar recursivamente, bueno, recursivamente no, iterativamente, lo que ya se ha calculado. A ver, redes neuronales convolucionales, con esto se supone que se abarcaría el tema hasta lo que es el ejercicio que tenemos que hacer de la historia, porque hasta allí terminamos hasta CNNs, la página 16, 17, ¿cierto? Entonces, hasta las 16:30, entonces, el ejercicio que dejamos, ¿cierto? Entonces, la próxima semana sí lo hacemos, fijo. Entonces, redes neuronales convolucionales. Miremos este grafiquito de acá, de una vez para que lo vayan interiorizando. Digamos que esto es una imagen, ¿cierto? Y esa imagen tiene un ancho, un alto y en este caso tiene un solo canal. Quiere decir que es una imagen que solamente viene en grises, digámoslo así, y el valor que está ahí en cada píxel es el tono de gris, desde 0, que es clarito, hasta 256. El caso es que estos son los colores de cada uno de los píxeles. Y esto que tenemos aquí lo vamos a llamar un filtro o un kernel. Bueno, el kernel es como la forma como están distribuidos los números allí por dentro de ese filtro. Y ese filtro, fíjense que opera punto a punto por zonas. Si el filtro es de 3×3, él escoge aquí 3×3 y de todo eso saca un solo valor en la siguiente imagen, que en últimas es una imagen, pero pues se ve más como una matriz de características. Entonces yo tomo esto y lo voy procesando y voy generando esto. Y aquí se puede dar cuenta que se pierde una parte de la imagen original, ¿cierto? Porque esta parte de aquí arriba queda como en blancos, porque no hay forma de montar este señor acá arriba y calcularlo en este punto, ¿sí? Por su tamaño, ¿sí? Eso se puede resolver, lo vamos a ver más adelante. Entonces, sí, 3×3. Si usted coge la esquina superior izquierda, tomaría estos 3, ¿cierto? Pero el cálculo que usted está haciendo es sobre el punto central de la matriz. Entonces, no hay forma, si usted quiere coger que quede el centro aquí, le quedaría volando estos números. Eso es lo que se llama, si usted quiere hacerlo, usted lo que hace es colocarle un padding de 1. Y ese padding de 1 es como ponerle unas columnas y unas filas, en este caso una fila y una columna, arriba, abajo, en los lados izquierdos, con ceros. Entonces ya puede acomodar ahí el filtro.
y calcula ese valor, ¿de acuerdo? Entonces eso ya sería una operación, digamos una operación de convolucional teniendo en cuenta como la protección para que no se pierda información. Bueno, primero que todo, ¿por qué MLP no funciona tan bien con imágenes? Entonces, primero, si usted tiene una imagen, póngale de 500 por 500, ¿sí? Y usted quiere trabajar una fase, una capa oculta con un cierto número, digamos 1000 neuronas en la capa oculta, pues te quedó allí 500 por 500, eso ya sería toda tu entrada. Capa densa contra 1000, no, eso ya son millones de millones. O sea, se crece exponencialmente la cantidad de pesos que usted tiene que calcular en el proceso de backpropagation o en el proceso de entrenamiento. Muchísimos, muchísimos. Eso es un problema. El otro problema, ¿cuál es? Que usted no maneja la imagen como una imagen, o sea, ancho y alto en 2D, sino que usted la pone como que el primer píxel va de primero, el segundo de segundo, y lo recorre, entonces le queda un vector de entrada, ¿cierto? Estamos hablando de 500 por 500 son 2500, son 2.500.000, ¿cierto? Si no estoy mal. Entonces, esa entrada de 2.500.000 tiene un problema, y es que la relación de la imagen se pierde, es decir, su carácter espacial se pierde, ¿sí? O sea, si yo cojo unas filas y las intercambio, la imagen se ve diferente, cambia, ¿cierto? Si yo cojo columnas y las intercambio, eso cambia la imagen, ¿cierto? Pero cuando usted tiene un vector directo ahí, pues no, o sea, perdió esa información espacial. Entonces eso es otro problema que es importante. Es la pérdida de la estructura espacial. Y pues como les decimos, como se crece tanto la cantidad de neuronas que se necesitan y como obviamente necesitan calcular todos los pesos de conexión, pues eso se hace computacionalmente supremamente complicado. Entonces ese es el problema fundamental por el cual MLP, a pesar de que funciona con imágenes, se puede usar con imágenes, es terriblemente costoso. Segundo, con base en eso, Jan LeCun en el 98 propuso una red que tenía ya los conceptos convolucionales, que se llama LeNet. ¿Qué es lo que busca esta red? Básicamente, aprovechar cosas que nosotros ya hace muchos años en computación hacíamos. Cuando procesábamos imágenes, nosotros manualmente creábamos filtros. Entonces hacíamos esos filtros y lo hacíamos con ciertos números, o los encontraba uno en los libros, decían, no, mire, este filtro con estos números le detecta bordes izquierdos, pero si lo pone con estos otros números, le detecta bordes derechos, ¿no? Y a eso había una tabla de filtros, montones de filtros, para hacer cosas. Y eso lo hacía uno manualmente con las imágenes. Y entonces uno cogía la imagen, le pasaba el filtro y se veía la imagen, las siluetas o lo que fuera, o los bordes, todo eso, ¿cierto? Inclusive habían unos más complejos que alcanzaban a detectar texturas y cosas así, pero le tocaba a uno manualmente. Entonces, un poco con la experiencia de la gente que trabajaba desde esa perspectiva, dijeron, no, pero pues es que si nosotros podemos decirle a una red, porque eso que logra, tratar de detectar cosas que están en patrones locales en la imagen. Entonces, tratar de tomar eso, pero que la red lo haga solita. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? La pregunta que tú hacías, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Lo puede hacer la máquina. Entonces, de una u otra forma, ellos lo que hicieron fue eso. O sea, ¿cómo podemos tratar de encontrar esos patrones locales y esas estructuras espaciales dentro de las imágenes automáticamente? ¿Sí? Y eso no solamente sirve en imágenes, puede servir en otras cosas, datos temporales. De hecho, uno de los trabajos que uno de los chicos de maestría estuvo trabajando fue en series temporales. Y uno dice series temporales, normalmente son números, ¿cierto? Estamos hablando de el precio del dólar día a día. Eso es una serie de tiempo temporal. Y yo quiero predecir el valor de mañana. El precio del café, el precio del oro, el precio de no sé qué. Y yo quiero eso, usarlo para predecir el futuro y utilizo una red convolucional. Entonces lo primero que yo pensé fue, ¿cómo, no?
Entonces, claro, yo puedo tomar imágenes, o sea, tomar los datos y hacerles operaciones para que se muestren como una imagen. Y que esa imagen le sirva a una red convolucional para encontrar patrones que le permitan al final, con una MLP al final, o en últimas varias capas densas, hacer la predicción, pero encontrando cosas en esas imágenes. Entonces, exactamente, o sea, tus datos de entrada son números por fecha, ¿no? La fecha de ayer, de antier, bueno, y así sucesivamente, y con los valores del precio del oro, del dólar, de no sé qué, y tú quieres predecir el precio del oro con base en diferentes cosas, porque el precio del oro no solo se define por el valor del oro, sino por el valor del dólar, el del petróleo, el de no sé qué. Entonces, con eso usted puede construir una imagen, ¿cierto? Y con esa imagen, da esta imagen y la salida debe dar tanta plata. Otra imagen y la salida debe dar tanta plata. Otra imagen y la salida da tanta plata. Y esas imágenes pues van corridas en el tiempo, porque tú las vas generando como si fueran ventanas en el tiempo. Y con eso haces la predicción. Y pues de hecho encontramos un trabajo de definición de valores de bolsa de mercado con base en eso y funciona, ¿sí? Es una alternativa buena. Bueno, hay otra cosa, y es que ellos decían, bueno, sí, pero ¿cómo quitamos? Bueno, vamos a utilizar lo que sabemos de los kernels, de lo que aprendemos en visión y todo, pero ¿cómo hacemos para que la complejidad computacional que se presenta cuando yo lo hago con el MLP, de que me salen todo ese montón de pesos, no sea el mismo problema? Entonces aquí los filtros, como ustedes se dan cuenta, es un solo filtro y te procesa toda la imagen, pero es un solo filtro. Es decir, este filtro, en este caso, ¿cuántos pesos tiene? Porque lo que vamos a calcular son estos valores, ¿sí? Nosotros no le vamos a dar filtros específicos. Yo no le voy a decir, utilice este filtro con estos valores, sino que yo le voy a decir, este filtro, y póngale usted los valores, ¿sí? ¿Qué es el entrenamiento? El entrenamiento es calcular esos valores que van ahí dentro del filtro. Pues en este caso yo tengo que calcular 9 valores y el sesgo, ¿sí? Porque también vamos a jugar con la misma filosofía de pesos y sesgos. Aquí los pesos son los valores internos del filtro y el sesgo, que es un solito valor para el filtro. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, con un solo filtro, o sea, con un solo conjunto de 10 valores, los 9 pesos y el sesgo, yo le opero toda la matriz, toda la imagen, ¿sí? En el otro era cada cosa por separado, entonces tocaba los 500 por 500. Y tenían unos pesos, y los pesos son pues muchísimos más pesos que lo que sucede acá. Entonces por allí también había un tema de reducir el problema computacional. Entonces vamos a empezar con las operaciones fundamentales. Primero, la convolución. La convolución era el dibujito que estábamos viendo. Coger una imagen, aplicarle un filtro y obtener una nueva imagen o un nuevo mapa de características con resultados que dependen de lo que usted haya definido en ese filtro, ¿cierto? Los valores que tú hayas puesto allí. Y estamos hablando de, en este ejemplo, convolución discreta, porque todos los números son discretos. En la vida real, no, ¿sí? O sea, cuando ustedes corran su red neuronal, los pesos inclusive los datos de entrada ni siquiera son enteros, ¿sí? Porque normalmente ustedes, ¿qué hacen? Los estandarizan o los normalizan, entonces le van a quedar entre 0 y 1. Entonces, si el valor era 0 o era 20 o era 255, pues el 0 le quedará 0, el 20 le quedará como un 0,1, el 255 le queda como 1, que es el mayor valor. Los normaliza o los estandariza o algo, pero tienen que quedar en valores normalizados. Y obviamente los valores de los kernels también pueden ser valores reales. Entonces aquí vamos a hacerlo con valores discretos, simplemente para facilitar las multiplicaciones y demás. Entonces, la primera, estamos hablando de la convolución, que es la que acabamos de ver. Miren, aquí tenemos un filtro. Este filtro es un filtro de la literatura que se llama el kernel de Sobel, que básicamente permite encontrar bordes izquierdos, ¿sí? Y lo que hacemos es tomar esto que está aquí y multiplicarlo por esto y sumarlo. El 20 por 1, mira, aquí está 20 por 1, más 24 por 0, 24 por 0, más 11 por menos 1, y así. O sea, cada uno... ¿Cómo?
Exacto, o sea, este por este, este por este, este por este, después este por el que sigue, este. O sea, ponerlo encima y multiplicarlos. ¿Sí? Y después se suman. Y si quiere, pues le sumo el sesgo. Aquí voy a hacer los ejemplos sin sumar sesgo. ¿Sí? Pero sí se le puede sumar el sesgo. Que sería como aquí, este kernel tiene aquí un numerito aparte, que es el sesgo. ¿De acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, esta vaina no es más que lo mismo. Sumatoria de cada W por cada X más el sesgo. Es la misma historia. ¿Sí? La fórmula es idéntica. Entonces, por eso aquí yo hablo del sesgo, ¿no? Más el bias. Entonces, fíjense que yo hago esta operación sobre esta matriz y esto me da este resultado. Si ustedes miran esta matriz, ¿cuánto tiene? 2, 4, 6, 2, 4, 6. ¿Esta cuánto tiene? 2, 4. ¿Por qué? Porque perdieron todos los bordes. ¿Sí? O sea, estoy perdiendo este de aquí, estoy perdiendo este de aquí, estoy perdiendo este de aquí arriba y estoy perdiendo este de aquí abajo, porque no tengo el padding que comenté ahorita. ¿Sí? Entonces, lo máximo que me puedo hacer es pararme aquí en la esquina y pues calcular este. Quiere decir que todos estos se me van a perder. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo o no? ¿No? O sea, este kernel es de 3×3 y lo único que puedo hacer es acomodarlo a la mayor parte de la esquina es esta. Y él me va a calcular el valor del centro del kernel. Entonces, como no tengo padding, o sea, no tengo ceros en las esquinas, no me puedo hacer más arriba. Si tuviera padding, o sea, si tuviera como una cinta invisible aquí adicional que dijera 0, pues yo sí podría acomodarlo más arriba y podría calcular en ese caso este valor. Pero acá no. Entonces, como no puedo, se me van a perder y por eso me queda una matriz más pequeña. La imagen, esta es toda la imagen, esta. La imagen de entrada es toda esta. Digamos que es una sola capa, un solo canal, ¿no? Entonces estamos hablando de una imagen en tono de grises. Porque cuando hablamos de varios colores, hablamos de que vienen 3 canales y viene uno de rojo, verde y azul. Pero cuando viene un solo canal es porque viene un solo valor y es grises. De 0 a 255, ¿sí? Entonces, este 20 es el color, no sé, blanco con un poquito de grisecito, ¿cierto? En la posición 0, 0 de la imagen, ¿sí? Bueno, eso con respecto a... de la operación de convolución. En el proceso de entrenamiento con el algoritmo ADAN o el que sea, ¿sí? Él los calcula. Lo que pasa es que es para que entendamos, porque es que cuando se opera, o sea, cuando uno empieza a operar, por ejemplo, con multicanal, o sea, con los 3 canales, rojo, verde y azul, uno dice, ay, sí, un filtro de 3×3. No, son realmente 3 filtros, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver ahorita. Cuando uno habla de una capa convolucional, no es que haya un solo filtro. O sea, la capa convolucional puede traer 32 filtros, ¿sí? Y la siguiente puede tener 64 filtros, normalmente hasta van multiplicados por 2, y la siguiente tiene 128 filtros. Tú puedes tener una red neuronal, y en la red neuronal tienes la entrada, que es la imagen, digamos que pongámosla sencilla, una imagen de un solo canal, grises. Y tú en el primer filtro puedes tener, en la primera capa convolucional puedes tener 32 filtros. ¿Sí? La salida de esos 32 filtros, la entrada era una imagen. La salida de esos 32 filtros son 32 imágenes. ¿Sí? Te salieron 32 imágenes porque todas son cambiadas. O sea, ahí es cada imagen se le aplica un filtro. No, sí, espera, antico. O sea, esas 32 imágenes son independientes unas de las otras. ¿Sí? Porque es que es como si yo tuviera 32 filtros que están viendo la misma imagen. Entonces como, bueno, exacto, hagamos como que ustedes 3 son en la primera capa convolucional y yo les presento una imagen, ¿sí? Y pues lo costeño la ven de una forma, entonces cada uno tiene al final como resultado una visión diferente de esa imagen, ¿cierto? Dependiendo de esos filtros. Entonces cada uno reporta, se voltea y hace un dibujo de lo que él ya vio de la imagen, ¿cierto? O lo que Miguel vio de la imagen. Entonces, después de esa primera capa convolucional que tenía 3 filtros, salen 3 imágenes, ¿sí?
de la misma imagen original. Después de ustedes puede haber otra capa de 5 filtros. Sí, sí, o sea, trabaja con lo que salió después de ustedes. Ya la imagen original, chao, eso ya la procesaron ustedes. ¿Sí? Y entonces de ahí para allá, cada uno empieza a procesar los resultados de las anteriores. ¿Sí? Entonces, bueno, pero eso lo vamos viendo poquito a poco, tranquilos. Entonces ya aquí tenemos cosas que son importantes. Después de hacer esto, sigue resaltándose el tema de que el filtro sirve para operar toda la imagen, ¿no? Y se va desplazando. Normalmente se va a desplazar de acá hacia la derecha y después va bajando, y va bajando, y va bajando, ¿de acuerdo? Eso es lo que es la operación como tal de la convolución sobre toda la imagen, ¿de acuerdo? Entonces, el tema es que el desplazamiento puede no necesariamente ser continuo, ¿sí? En este caso, el desplazamiento o el stride, ¿ah? Sí, o sea, estoy parado en el primer 3x3 y me corro un cuadrito hacia la derecha y me corro otro cuadrito hacia la derecha y termino y después me bajo un cuadrito y me vengo aquí uno por uno, ¿cierto? O sea, así puede ser, digamos, así. No, se baja un cuadrito, o sea, él se desplaza acá, después desplaza su centro acá, después desplaza su centro acá, y hasta ahí puede, porque ya no puede más. Porque si se desplazara aquí, quedaría con borde vacío. No puede, hasta aquí. Después se baja acá. Acá, acá, acá. Eso es lo que se llama el stride, o sea, cómo se va a mover en horizontal y en vertical. ¿Cómo va a ser la ventana? Se va a ir corriendo el filtro, ¿cierto? De A1, pero no necesariamente puede ser de A1, puede ser de A2, ¿sí? ¿Qué sucede con eso? Cuando yo lo muevo de A1 o de A2, pues puede que la imagen todavía quede más pequeña, ¿sí? Porque si yo me muevo de A2, bueno, ahorita lo vemos acá, bueno, eso es lo que llama el campo de recepción. Es decir, donde queda el filtro encajadito para hacer los cálculos. Ahorita nos devolvemos para ver si le... La matriz de salida, sí. Sí. En este caso el ejemplo es con un stride de 2, o sea, un desplazamiento de A2. Fíjense que con stride de 1 se pierden la matriz que era de 6x6, pasó a ser de 4x4. Pero si yo le coloco un stride de 2, quedó más pequeña, quedó de 2x2 nada más. ¿Por qué? Porque él está aquí, calcula un valor, pero se salta 2, se saltó hasta acá, calculó el otro valor y ya no se puede calcular más porque el siguiente ya queda bloqueado. Entonces fíjese que la matriz se reduce mucho, también se abaja. Exactamente. O sea, de aquí del 17 se baja al 18 y de ahí ya no puede bajar más. ¿Sí? Entonces, un saltico. Sí, o sea, ¿qué tan? Lo que pasa es que como el primero no salta porque realmente pasa uno, no se siente como un salto, pero sí es saltar. Entonces, ¿cuántos me desplazo? ¿Me desplazo 1 o me desplazo 2? O 3 o 4, ¿sí? Entonces, el tema es que esa función, pero igual, digamos, acá el tema es que el movimiento es que tanto vamos a correr el kernel, ¿cierto? Si lo muevo 1, que es lo normal, o lo voy moviendo de a más amplitud del el salto del zanco. Entonces, eso cambia el tamaño de la imagen, ¿de acuerdo? Cambia el tamaño de la imagen. Por defecto, normalmente en Keras, ese valor es 1, por defecto. Por defecto, cuando uno está trabajando, si uno no quiere perder en Keras, si uno no quiere perder el tamaño original de la imagen, uno le puede colocar, voy a hacer la convolucional, pero le va a decir que el padding sea el mismo, se le coloca same. Y al decir eso, él básicamente le pone un 0 alrededor a la imagen, ¿sí? Y con eso ya, bueno, depende del tamaño del filtro, ¿no? Porque si el filtro es de 5x5, no de 3x3, pues ya no necesita solo un aro de ceros, sino otro aro de ceros, ¿sí? Irle creciendo ese marco de acuerdo al valor del filtro, ¿de acuerdo? Bueno, si el filtro es de 3x3, ahí
Solo necesita, pero sí, por lo que es un filtro de 3x3. Pero si fuera un filtro de 5x5, necesitas 2 arriba, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, depende del tamaño del filtro. Tú necesitarás argollas o envolventes de ceros, más o menos. ¿Listo? Bueno, en la literatura y en general, si ustedes buscan, normalmente los filtros pequeños son preferidos en la literatura, ¿sí? Lo he escuchado en varias partes, dicen, sí, por alguna razón los filtros pequeños funcionan bastante bien. Bueno, entonces ya sabemos qué es el stride, ¿cierto? Y aquí estamos viendo cómo el stride opera, ¿cierto? Está ahí y se corre dos espacios, hace los cálculos y demás, ¿listo? Ahora, este es el padding, básicamente agregar los ceros en los bordes. Al agregar los ceros en los bordes, pues yo ya puedo llegar un poquitico más allá o más arriba y demás, que ya lo explicamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí o todo entendido? Pero el tamaño de los filtros no tendría que ver con el querer capturar más información de la imagen. Importa no es solamente el tamaño del filtro, sino también la cantidad de filtros que hayan. Eso es muy importante, ¿cierto? Y otra cosa es que en la medida que tú vas avanzando, los que van detrás de la primera capa, ellos ya no ven la imagen original. Entonces ellos tienden a captar otras cosas que tal vez ustedes no captaron. Y normalmente cuando uno procesa redes convolucionales, normalmente las capas iniciales capturan bordes, capturan, digamos, marcos, pero las capas que van más adelante ya empiezan a capturar cosas complejas, como por ejemplo esquinas propiamente de las imágenes, o los bordecitos acá de los ojos, ¿sí? Entonces empiezan a coger cosas que son un poco más complejas, y más adelante más complejas, ¿sí? Eso se va dando por el... Ahora, lo del tamaño del filtro, ahí se supone que hay una descripción de unos manes que explican por qué en general funcionan mejor los filtros de 3x3, pero no quiere decir que en todas las arquitecturas solamente hayan estructuras de 3x3, hay filtros más grandes, ¿sí? Porque también eso depende de la imagen, del contexto, o inclusive la imagen original no era un filtro, mejor dicho, los datos originales no eran una imagen, sino podrían ser, por ejemplo, lo que hablamos, datos tabulares de análisis de series temporales, que yo les hice una imagen y tal vez allí lo que importa no es el píxel de pequeñito de 3, sino que pueda servir más uno de 5 porque ve algo un poquito más general en la secuencia temporal. O sea, el entrenamiento sigue siendo backpropagation, ¿cierto? Con Adán o con gradiente descendente, ¿cierto? Tú tienes tu imagen de entrada y tú vas a hacer un proceso de clasificación, hay o no un tumor, ¿sí? Entonces pasa los datos, le dijo que había tumor y no había tumor, pues error, y empieza a repartir culpas. Y la repartida de culpas es que los filtros cambien sus numeritos, ¿cierto? Empiezan a ponerle cuidado a otras cosas que no estaban antes poniéndole cuidado. Entonces ese es el proceso de entrenamiento. Pero sí, normalmente la salida de una capa es lo que empieza a ver la siguiente capa, como en una MLP, ¿de acuerdo? Bueno, déjenme terminar aquí una parte como para no quedarnos ahí a medias. Aquí el tema del padding, que creo que ya lo entendimos todos. Las dos cosas se pueden utilizar al tiempo. O sea, yo puedo decir, ponga padding y haga el stride de tal forma, porque cuando tú estás definiendo la operación convolucional, defines eso. Inclusive defines otra cosa que no la coloqué aquí, que se llama la dilatación. ¿Sí la has utilizado? La dilatación es que el filtro se expande. Por decir algo, yo a este filtro que tengo acá, le digo que voy a utilizar una dilatación de 1, ¿cierto? Al ponerle una dilatación de 1, es como que esta fila de acá no existiera y este 1 se pone acá, como que se infló, ¿sí? Entonces, este 1 no queda aquí, sino queda en este punto de acá. Este 0 no queda aquí, sino aquí. Este -1 no queda aquí, sino acá, como que se infló. Se abrió, cada fila, columna, posición se hace más grande, ¿sí? Entonces la dilatación es otra cosa que uno puede definir cuando está haciendo la operación de convolución, ¿sí? No es
pues no es muy común, pero pues está disponible en Keras. Miren, aquí están los ejemplos de algunos filtros. Está la imagen original, que pues es básicamente una cosa blanca. Yo le paso este filtro, que fue el que mostramos, y por ejemplo el resultado es solamente esto. Le paso este otro y el resultado es solamente esto. Le paso este otro filtro que está aquí y básicamente lo pone como más borroso. Y todo eso no se alcanza a notar acá. Le paso este otro filtro y lo puedo ver tal vez un poco más nítido, o le paso este filtro y le detecto todos los bordes completos, ¿cierto? A como lo hacíamos manualmente nosotros. Y por ejemplo esto lo encuentran en libros típicos de visión por computador. Tú tienes la imagen original en escala de grises y les pasas los filtros y los resultados pues son bastante diferentes. Entonces de una u otra forma esos primeros filtros son los que me van a dar como esos resultados, y ya los otros no están viendo la imagen original sino esto, y con esto tienen que componer cosas, ¿de acuerdo? Y aquí ya como para ir cerrando, el tema de los filtros con diferentes canales, ¿cierto? Entonces miren, la imagen original ya tiene 3 canales. En este caso tiene el canal de rojo, de verde y azul. Todos los canales obviamente tienen el mismo tamaño, ¿no? La misma cantidad de filas y de columnas. Y aquí ya los datos están normalizados entre 0 y 1, ¿sí? Entonces ya están todos normalizados. Entonces nuestra imagen en este caso tiene 5 por 5 y tiene 3 canales, por eso este último 3, ¿sí? Entonces uno dice, vamos a ponerle un filtro de 3 por 3. Y uno piensa, un filtro de 3 por 3. Pero realmente el filtro es por 3 al final. Porque usted pensó como en uno solo, pero realmente no es un solo filtro. Se crean 3 filtros. Y esos 3 filtros se operan. Este opera sobre la parte roja, este opera sobre la parte verde, este opera sobre la parte azul, con valores diferentes. Fíjense que son filtros como si tuvieran valores diferentes. Cada uno entrega su resultado haciendo multiplicación como lo hicimos ahorita, este por este, este por este, este por este y demás, y te genera esta imagen, este te genera esta imagen, este te genera esta imagen, y después todos se suman para sacar el primer valorcito de esta posición, ¿sí? O sea, este es como si poner este coso aquí encima de esto, operar, y me da, en últimas, el resultado aquí sin sumarlos es este. Y después sumando toda esta cosa me da esto, ¿sí? O lo suma por separado. Todo esto sumado le da el centro le da 3,8. Esto todo separado, todo en el centro te da 0,1. Esto todo sumado al centro te da 5,4. Ahora estos 3 se suman y te da un menos 1,5. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, no piensen realmente en que yo tengo un 3x3 porque yo estoy usando un filtro de 3x3. No, ahí debajo están los 3 canales. Entonces quiere decir cada uno lleva un filtro, ¿sí? Yo originalmente... ¿Los canales? O sea, si usted utiliza una imagen en grises, ya sabe que es un canal. Entonces ahí sí es un 3x3 por 1. No, pero los valores que van dentro de los filtros. Esos son los que se calculan. Entonces el proceso de entrenamiento te pondrá los valores que son, ¿sí? Yo originalmente y por mucho tiempo estuve convencido de que yo decía un filtro y era uno solo. O sea, aquí yo pensaba que para entrenar iban a ser solamente estos 9 valores y el bias, 10, para una imagen de 3 canales. Pero no, realmente son 3 filtros que figuran allí. ¿De acuerdo? Sí, o sea, el resultado de acá, este resultado lo obtuve de coger esta multiplicación por este pedacito allí hasta que te dio el 3,8 de allá, y multiplicar el filtro sobre esta zona hasta que te dio el punto 1, y este te salió de esto con este pedacito y te dio... Pero eso sería otro resultado aparte, porque esto es solo para obtener esto. O sea, yo lo aplicaría y obtendría todos los resultados de acá, todos, ¿cierto? Y ese es el resultado de este filtro, entre comillas, de los 3 filtros que parecen uno, ¿cierto? Entonces ese es el resultado de este. Si yo tengo otro filtro en esa capa, pues él hará lo mismo y te entregará otra,
¿sí? O sea, lo que sí hay que tener claro es que si yo pongo en una capa convolucional 20 filtros, van a salir 20 resultados, ¿sí? 20 resultados, y fíjese que allí el concepto de canal ya se perdió, ¿sí? O sea, ahí ya no, o sea, ahí salió 20. O sea, aquí entraron 3 imágenes, o una imagen pero con sus 3 canales, pero a la final te salió, a pesar de que eran 3 filtros, sale una sola, ¿sí? Porque lo que sale ya terminan siendo es como características, no hay que verlas como la imagen, uno la puede ver como una imagen, pero son las características que él extrajo de esos 3 canales, ¿sí? Entonces, por eso, la siguiente, por ejemplo, era la imagen original y la primer capa convolucional. Lo que sale aquí son 20 resultados de los 20 filtros. La siguiente, digamos que tiene 40, ¿cierto? Esos 40 son los que van a salir de esa capa, ¿cierto? Van a salir 40. Ah, no importa que entraron 20, salen 40. ¿De acuerdo? Esa es la imagen, porque si no, nunca les van a cuadrar cuando veamos el tema de las imágenes, no les van a cuadrar los resultados, ¿sí? ¿De acuerdo? Listo. Entonces dejamos por ahí y más o menos ya vamos empezando a mirar lo que son convolucionales.